Scenic Voice Music and Talent presenta. ¿Ya? 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 ¿Sí? ¿Ya estamos? Ahí está. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Eric Archundia y el día de hoy, además de que está mi querido compadre Carlos Hugo Hidalgo, que es papaleta, rama y medio y otras cosas muy sensacionales, está con compadre. ¿Qué pasó? Bueno, Profesor? estoy tratando. Doctor, dame chance, Está bien. Bueno, el señor Carlos Hugo Hidalgo, primera figura del doblaje nacional. Está con nosotros Valeria. Hola. Hola. Valeria es estudiante de doblaje de voz con nosotros aquí en Scenic Voice Music and Talent. Y bueno, pues ya estamos aquí, Valeria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. ¿De dónde vienes? ¿Por qué tan...? Bueno, siempre, además de ser una chica muy bella, muy inteligente, talentosísima, siempre viene muy bien arreglada, pero hoy exageró. Ay, no. Pues no, nada más. Dije, hoy es el día. Hoy es el día de arreglar. Muy bien, Valeria. Y cuéntanos, mi querido compadre Carlos Hugo Hidalgo, ¿dónde has andado? ¿Qué has hecho? Pues he andado por ahí, por la ciudad, hoy lamentándome la muerte de una mujer muy talentosa llamada Mari Fredriksen, que a muchos a lo mejor no les suena, pero ella era la cantante y compositora del grupo Roxette. Un grupazo y además un sueño la mujer, además de muy talentosa, muy bella, ¿no? Con un timbre muy particular. Sí, que hacía perfecta armonía con el timbre también de su compañero, que bueno, eran increíbles y fue pues la onda ochentera, noventera, para bailar, The Look y otras tantas, hasta Pudo Ser Amor, que era la... No me hables de la tía, compadre, por favor. Soy un hombre Pudo, comprometido, sensato. Acabo en divorcio. Bien. No, pues bueno, fue pues eso que pasó. Y pues aquí viendo en la semana. Oye, Adam Sandler, que también se fue, compadre, en días recientes. ¿A dónde? Adam Sandler. Sí, Se fue. De viaje será, ¿no? sí. ¿No? ¿O me dieron mal la información? ¿Estoy diciendo una mentira? Pues no sé, habré que corroborarlo porque. A ver, pásame ese móvil que está de aquel lado. por favor, compadre. Porque si se fue, no, ahí déjalo. a lo mejor mi esposa lo mandó. Porque no le gustan sus películas. Creo que es un estilo de comedia demasiado físico en un momento, pero con chistes muy sosos. No sabría decirlo, pero solamente un par de películas me gustan que son No te metas con Sohan. Ah. Y ¿qué otra podríamos decir? Donde se hace pasar por casado, que usa el anillo, Sí, claro, para ya. conseguir La de sí. la esposa de mentira. Ajá, justamente. Bueno, pero el que sí se fue el galán de Jennifer Aniston en Friends, compadre. No, pues está bien. Ay, Yo creo que también ha sido así como una cadenita con estos actores de sitcoms, porque pues bueno, también recuerdas que iban a empezar una nueva temporada, o recuerdan que iban a empezar una nueva temporada de Beverly Hills 90210, y lamentablemente el actor que hacía Dylan falleció unos días antes de iniciar. Un proyecto muy interesante porque se estaban actuando ellos mismos, no eran sus personajes. Entonces fue un proyecto muy interesante, es una serie muy interesante de ver y ver cómo lo recuerdan. Y pues qué padre, ¿no? Que te puedan recordar así siempre, ¿no? Sí, además fíjate que en el caso de este personaje Ross de esta serie emblemática, sí. el mejor sitcom de la historia, sin duda alguna, pues tremendo, porque además a pocos días, ¿no?, de que Jennifer Aniston
entrara al universo del Instagram, ¿no? Y que pues rompió inmediatamente récord de seguidores, ¿no? en esta red social, y lo hizo justamente con algunos videos, bueno, un par de videos ahí, con sus amigos y de Friends, y fotografías, ¿no? Entonces, pues tremendo también. Pues qué decir, ¿te gustan las series de los 90, Valeria? Sí, algunas no las conozco, pero otras sí. Ok. En tu opinión, por ejemplo, hablando de Friends, ¿qué te parece el doblaje al español, Valeria? A mí me parece un buen doblaje, porque además fue un doblaje con el que crecieron toda una generación creció viendo ese doblaje, y me parece un doblaje muy puntual, en nivel lip sync y también en nivel de emotividad. Sí, esto que señalas es muy importante porque el sitcom como tal pues es complicado. Es complicado de realizar, ¿no? La comedia de situaciones que, ojo, sabemos no es original de los Estados Unidos, ¿no? La comedia de situaciones. Pero ellos, al menos en lo que se refiere a los programas de televisión, pues han hecho formatos realmente muy exitosos, sobre todo me parece a nivel rítmico, y yo creo que una de las cosas que históricamente les aportó mucho es que conservaron la tradición, en muchos casos, de hacer los programas en vivo. De tal manera que el actor tiene que estar, pero súper conectado, muy concentrado, con ensayos muy precisos, para que justamente todo el switcheo, la secuencia que se tiene que dar, vaya sin errores, y eso ha hecho que muchos actores sean muy inteligentes, particularmente para este género, ¿no? Sí, y es un ejercicio que lamentablemente nos falta aquí en México, en las televisoras. ¿Cuáles? Bueno, esas que... Sí, bueno, no, sí. Las televisoras, las que hay. Eso que se llama televisora. Porque estuve analizando el otro día los programas que pasan, digamos, 10, 11 de la noche, y la verdad son lamentables. Son chistes refritos, sí. y albures, e insultan la inteligencia del televidente. Sí, y además, mira, por un lado está el asunto de que en México, en las minas, particularmente del centro de la República, en el estado de Hidalgo, en la región del actual estado de Hidalgo, que fue una de las zonas mineras más importantes, tiene su origen entre los mineros de Hidalgo, lo que hoy conocemos como el albur, ¿sí? Y de eso se extendió posteriormente a otros sitios. En el entendido, claro, de que históricamente regiones como Guanajuato, pues eran las reinas de la minería en México, pero particularmente hablando del lenguaje, es ahí en Hidalgo, en las minas de Hidalgo, donde se genera el albur, este doble sentido, y que al paso de los años se va diseminando en la población, con las llamadas palabras altisonantes, se van haciendo una serie de mezclas, hasta el punto en que llegamos en que si se libera, digamos, de alguna manera, su uso en los años 70, finales de los 60 y 70 en el cine mexicano, promovido por el aquel entonces asesino de Tlatelolco, ¿no? El señor que gozaba de la presidencia, el señor Echeverría, Luis Echeverría. Bueno, él apoyó una clase de cine que es conocido como el cine de ficheras, donde, quiero decir, hay estupendos actores y actrices. Por ejemplo, basta y sobra decir Alberto Rojas el Caballo, aunque no lo crean y no lo sepan, es un extraordinario actor de comedia y sobre todo de teatro del siglo de oro. Es egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad. ¿Sí? Alejandra Meyer, que en paz descanse, el mejor ritmo de comedia de este país, que le competiría muy fácilmente
a Blanca de Castejón, ¿no? En términos del manejo de la comedia y del ritmo. Pero ahí el uso del lenguaje al que nos referíamos justamente se populariza y los escenarios que se escogen para este tipo de cine, bueno, pues se desarrollan en ambientes urbanos de baja estofa, diríamos, ¿no? De tal manera porque el lenguaje del doble sentido, la picardía, tiene también sus pequeños escaños. Está el que es sumamente prosaico, vulgar, en un doble sentido no disfrazado, ¿no? Incluso el capirucho, por ejemplo, en el tema del albur, pero hay albur muy fino, el retruécano, por ejemplo, o en otros géneros que poco tienen que ver con el albur, pero sí con el ingenio en el uso de las palabras, como el astracán, ¿no? Un subgénero de la comedia de origen español que nació justamente para la televisión en España y que, bueno, ha gozado de algunos montajes exitosísimos, curiosamente no en México, ¿no? ¿Por qué? Porque en México somos desconocedores profundos del lenguaje español, ¿no? Sí. Entonces, hablando de doblaje, parece que de repente no tuviera mucho sentido, pero decía Valeria en su comentario al respecto de la serie Friends, marcó a una generación por un doblaje puntual. Entendemos, Valeria, nos corregirás, por un lado es el tema de dicción, la técnica, que ya mencionabas, por el otro, tú que eres traductor adaptador, maestro Carlos Hugo, la traducción y adaptación es bastante buena, ¿no? En Friends, me parece, en lo general, es bastante buena. A mí el cast de voces me gusta, quiero decirte, me gusta. Pero además, hay una particularidad en los personajes de esa serie, los actores que los doblaron. Salvo una, el resto todos son actores. Actores de formación académica y profesional, ¿no? Podríamos hacer una trivia, pero no nos tenemos que regalar, para decir, viendo los actores de Friends, no estudió actuación. ¿No? Bueno, entonces, retomando, porque ya nos habíamos desviado. ¿En qué estábamos? Sí, pues no sé, pero no importa. Queríamos saludar rápidamente a Chisco Garavena, extraordinario amigo, actor, a Tonio Lecillo. ¿Cómo estás, Tonio? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, con Valeria, con el maestro Carlos Hugo. Nuestra querida Giovanna Espinosa, hermosa, ¿cómo estás? Estuvo con nosotros en la Masterclass, ¿recuerdas? ¿No? Bien, entonces, pues hablábamos de estas pérdidas importantes de los actores y de los artistas que marcaron generaciones. Antes de entrar al aire, estábamos ahí revisando una serie de cosas y me comentabas de que tú tienes la costumbre de conmemorar el aniversario luctuoso de John Lennon. Así es. ¿Y eso por qué, oye? Bueno, es que fíjate que cómo es el arte y la música, que siempre van asociados a un sentimiento, a un lugar, a una idea, cosa de que pues los actores nos valemos, ¿no? Entonces, yo tengo muy grabado aquella vez, mi hermano recién había regresado de Nueva York y me comentó, yo tendría en ese momento 11, 12 años, y me dice, me iba a traer el disco de John Lennon, el nuevo. ¿Cuál? ¿De Final Fantasy? Double Fantasy. Pero no sé, ya no me dio tiempo de pasar a comprarlo. Pero bueno. Y lo dejamos hasta que en la noche se dio aviso. Se dio el aviso. Aquí fue a través de 24 horas. Con Jacobo, saludos. Sí. Y pues ya aquí ya se había dado la noticia de que ya había muerto. Recuerdo, si no mal recuerdo, esos fueron 6 tiros, entre 5 y 6 tiros que le dio. Y bueno, vamos a decir que el disco, la versión mexicana, salió, yo creo que estaba pensado para salir a mitades de semana, un poquito más, y de pronto al siguiente día, en todas partes encontramos el disco, con una espantosa banda que
en la cubierta que decía disco póstumo. Recuerdo que lo compramos y me quedé yo solo esa tarde en la casa y lo puse en el tocadiscos. Para los que no tienen disco de vinil, lo puse en el tocadiscos y lo escuché completo. Y me pareció, me enamoró las canciones, a pesar de que fíjate que el inglés no la hablaba como ahora, pero el poder de la comunicación, de la interpretación, fue lo que me marcó y pues se me quedó desde ese entonces. Curiosamente, 10 años después, estando yo saliendo de estudiar en la escuela, estaba estudiando ya teatro, salí, me fui caminando todo Velázquez de León, tú sabrás. Sí, ahí en la hermosa colonia San Rafael, ¿no? Donde está la unidad cultural del maestro Manolo Fábregas. Así es. Y me fui caminando hasta que salí al Cine Latino. Hoy desaparecido también, el maravilloso Cine Latino, donde se hacían las muestras internacionales de cine. Yo fui a ver las películas de ahí, de la muestra. Una que recuerdo también mucho, se llama Los Modernos. Fue una película no tan, no como esperaba el director. Sin embargo, tiene una magia muy especial la película. Pero bueno, ya la checaremos en otro momento. Pero llegué y se estaba estrenando Imagine, John Lennon. Un documental que fue de veras un esfuerzo extraordinario por conjuntar todo lo que había grabado John Lennon, tanto en película como en audio, y hacer que él mismo narrara su historia. Fue de veras increíble, me encantó la película, y años después la vomité cuando vi el doblaje. Bueno, es que también observa la época en la que se dobló. Sí, claro. Pero el problema es que no era mexicano, ¿no? Exacto, por eso, dígalo fuerte. No era doblaje mexicano de ese documental. Y oías cosas como The Beatles. Los Beatles. Y no barbaridades, pero tremendas. Hasta la fecha tengo la película, la sigo viendo en inglés. Pues sí, pues sí. Pero te digo, ese momento de quedarme yo a escuchar el disco con el árbol de Navidad y 8 de diciembre, olvídalo. Y las canciones las hice mías. Yo hago un ejercicio siempre que se llama mi propio soundtrack. Lo basé en una frase que decía Jim Morrison en uno de sus poemas, que dice, bueno, si tu vida fue lo bastante buena como para hacer una película, ¿qué música le pondrías? Sí, fíjate que de hecho es un ejercicio que yo a algunos alumnos, sobre todo los que están, hago clínicas, tú sabes, de especialización para conferencistas, ¿no? Que trabaja gente con grupos muy especializados de personas, alta capacitación empresarial y todo ese rollo. Y está basado en un ejercicio que se hacía en las escuelas de ingeniería de audio en Los Ángeles, y que es justamente describir un día de tu vida a partir de canciones. Esa es la base, ¿no? Es mucho más evolucionado y tal. Vamos a hacer un paréntesis rápido para saludar a Anita Moll, a don Fernando Mañón. Saludos, mi querido ingeniero, don Fernando. Dice, gracias por compartir la experiencia. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué crees de este disco que señalas? No recuerdo, fue 1989, no, 1990. El querido amigo José Luis Reza Arenas, actor, director de doblaje, José Arenas, compañero de banca del Andrés Soler, míos somos de la misma generación, del mismo grupo,
me regaló en una Navidad ese disco, que todavía existe. Le mando un saludo a mi compadrito, a mi hermanito del alma, José Luis Reza Arenas, mejor conocido como José Luis Arenas, o José Arenas, ¿no? Porque también está José Luis Reza Arenas, el documentalista, ¿no? De la generación de González Iñárritu, de Carlos Carrera, de toda esa gente, que es muy, muy querido amigo nuestro, director justamente de Cinearte, con quien estuve meses pasados trabajando, y que nos vamos a traer para acá no solamente la experiencia del maestro José Luis en un intercambio, en una asociación, una alianza que tenemos de toda la gente de Cinearte, sino también el Festival de Cine Indígena que ya vendrá para el próximo año. Oye, pero fíjate, Valeria, cómo es interesante que a partir de observar, en este caso empezamos hablando del doblaje, de las pérdidas, de este muchacho de Friends, Ross, qué personaje, ¿eh? Paleontólogo. ¿Cómo podemos ir tejiendo, cómo está entretejido, ¿no? Todo el universo del arte, la cultura, el entretenimiento y demás? Ahora vamos a entrevistar a Valeria, vamos a incluir más. A ver, Valeria, ¿tú por qué decidiste estudiar doblaje de voz? Yo decidí estudiar doblaje de voz porque creo que la voz, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros medios de comunicación, es algo muy importante. Y principalmente porque pues yo me crié viendo series, caricaturas, todo doblado. E incluso yo cuando era pequeña tenía esta idea muy graciosa de que los actores tenían que saber muchos idiomas y entonces tenían que grabar en todos los idiomas y entonces tenían que grabar como 100 veces. Entonces, cuando yo descubrí todo este mundo del doblaje, que realmente la gente, actores de doblaje que doblaban a los artistas, yo quedé como impresionada y enamorada además, porque se me hacía incluso más loable el hecho de tú dotar de vida a un personaje simplemente con tu voz. Y no sé, eso fue lo que me impulsó. De cuando eras más pequeña, porque eres muy joven, Valeria, sí. ¿Qué series recuerdas, qué personajes recuerdas, qué actores de doblaje conoces su nombre, ubicas su imagen? Pues el Tata. El Tata principalmente, pues por los pitufos, yo sí veía. También yo veía mucho Naruto, era mi caricatura favorita. Isabelita Martiñón. Sí. Y realmente cuando yo descubrí que era una mujer quien hacía Naruto, yo dije, ¿qué? De verdad quedé impresionada, pero me inspiró muchísimo. También yo recuerdo cuando yo estaba investigando actores de doblaje, yo estaba muy enamorada del personaje de Hinata. Y yo me acuerdo que cuando vi que la chica que lo dobla tiene más o menos como, bueno, era joven también, yo dije, wow, qué impresión. También luego me di cuenta que ella doblaba también a otros personajes que yo les tenía mucho aprecio, como Sam en iCarly, está Alondra Hidalgo. Cierto, le mandamos un saludo y nuestra buena vibra a Isabel, de que ya está mejor, ya estuvo en terapia intensiva, pero bueno, ya salió, ya está bien, y pues que se recupere para seguirle dando. Mi comadre, la doña Isabel Martiñón, egresada también del Andrés Soler en el año de 1989. Ella fue generación 86-89, fíjate, junto con Gerardo Reyero, con Tere Alba, con Lupita Medina, en la misma generación. Alumnos de doblaje de la señora Lisa Wheeler, ¿no? Cuando existía Audiomaster 3000, antes de, perdón, era Audiomaster, antes de ser Audiomaster 3000, antes de que lo adquiriera Televisa, que ya se convirtió en Audiomaster 3000, ¿no?
Fíjate qué interesante, Oruga la Bella. en Oruga, ¿sí? En Oruga, aún atrás de lo que fueron los famosos estudios de cine, los estudios América, Sí, ¿no? era increíble, nada más haciendo un paréntesis. Era mágico porque estábamos pegados prácticamente a lo que era el pueblo vaquero. Así es, De los Así es. estudios de los estudios América. América, y era había una magia en todo eso. Sí, porque ya después, tiempo después, la compra Televisa, Audiomaster, ¿no? Oruga Ajá. la convierte en Audiomaster. Realmente fue en Oruga donde empezaron ellos. Sí, luego Atlalpan 3000, luego y regresó de ahí a se Oruga. quedó justamente donde estaban las instalaciones de XCW en Tlalpan, Ujú. porque tú sabes que dejaron la calidad de ayuntamiento muchos años antes y que ahí sí llegaban a hacer sobre todo transmisiones especiales, Sí. ¿no? Y algunas oficinas. Todavía tenía ahí su oficina el señor Emilio Azcárraga, padre, ¿no? Y ya después se vende Oruga, se convierte en Audiomaster, se regresan a las instalaciones, Audiomaster 3000, y al poco tiempo se venden los estudios América y los compra TV Azteca, ¿no? Y Para ahí hacer competencia, ¿no? sí, Claro. sí, pues es que eso es así. Oye, pero también quiero dedicar, si tú me permites, Carlos Hugo, un minuto, un espacio para hablar, porque, bueno, Valeria recuerda algunas voces de gente muy connotada, gente muy reconocida por su trayectoria. Esto es un poco aleatorio, tú y yo lo sabemos, Sí. porque tú puedes desarrollar un extraordinario trabajo en una serie de doblaje y no necesariamente implica que la serie vaya a ser un éxito. Exacto. Depende mucho de dónde se va a transmitir, en qué horarios y para qué público. Y casos concretos está, por ejemplo, Dragon Ball Z, que ya lo hemos comentado, Sí. que tú lo sabes, Carlos Hugo, es mucho más importante en Japón Arale y el Dr. Slump que Dragon Ball. Pero en México cometieron el error de programar Arale en horario infantil y no es una caricatura para niños. Exacto. ¿No? Y bueno, entonces, pero esto viene porque en días recientes falleció una extraordinaria amiga y compañera actriz, una mujer muy especial, de una sola pieza, la señora Catalina Musquiz, una actriz, nuestra querida Catita, Ojo Avisor, ¿te acuerdas? Ojo Avisor era... Y que, su como nombre ella clave. decía, siempre se especializaba en hacer negras, viejas y feas. Sí, sí, porque tenía una voz de mezzosoprano Sí. muy particular. Pero le daba una personalidad incluso... me encantaba su personaje en la Ley y el Orden. En La Ley y el Orden, sí, De claro. las víctimas especiales. Era, no sé, ahora sí que, imagínate la Cata, no solamente con esa voz, sino con todo ese Esa carga, ¿no? Sí, o sea, Emotiva y demás. Sí, Catalina Musquiz, a donde quiera que estés, cariño en mi corazón, muy querida amiga, actriz, compañera de muchas batallas, defensora de los derechos de los actores, de los derechos laborales, de los derechos de intérprete, sindicalista, que inició su carrera en lo que fue la antigua cooperativa de doblaje, y a partir de eso, de oportunidades que se le brindaron, y una inteligencia y una gran capacidad histriónica, porque hay que decirlo, por un lado se reconoce el trabajo del actor, que tiene papeles principales y que, ojo, no necesariamente es un gran intérprete, ¿sí? Y no necesariamente todos son actores formados, porque al final del día hay como varias rutas para llegar al doblaje. Hoy, para nosotros, necesarísimo, imprescindible, tener una formación actoral amplia, profunda, vasta, y después adquirir la especialidad como lo desarrollamos aquí en escena, ¿no? Pero la otra parte trascendente es que para los pequeños papeles, para los papeles secundarios o los coprotagónicos, se necesita lo que conocemos en el mundo del teatro, del cine, de la televisión, de la radio, actores
de soporte, ¿no? Sí. Es decir, Sí. actores que sean capaces de sostener una escena, de sostener a la tensión dramática, de encauzar el género, el tono en el que se está desarrollando el espectáculo, la puesta en escena, la película. Y Kata Muskis, Katita, querida, era de estas grandes, grandes actrices de reparto, ¿no? Pero que era capaz de sostener un personaje y le podía dar la vuelta al que me digas, porque era una gran intérprete, no solamente de voz, sino la vivimos en el teatro también, a Kata Muskis. Y bueno, pues lamentablemente se nos adelantó nuestra querida amiga, la señora Catarina Muskis, una gran, gran actriz de doblaje, actriz de teatro, hizo televisión también, tuvo participación en radio, en fin, una gente de trayectoria, y pues hasta donde quiera que esté, compadre, mi Catita, mi ojo avisor, ¿no? Un día les contaremos en corto, en otro espacio, porque ojo avisor, ¿no? Pero bueno, y ya le diré. Entonces, la onda es esa, se necesita ser actor primero, y luego tomar la especialidad, ¿no? ¿Para qué? Porque mira, pasa como en el caso de Vale, que hoy está además de estudiando doblaje, perfeccionándose en el doblaje con nosotros, Claro. tuvo formación en Bellas Artes aquí en la ciudad de Toluca, Ajá. hoy está en la facultad de teatro, en la escuela de teatro de la universidad, recientemente con buenos resultados terminó sus exámenes, Sí. pero ambas formaciones le sirvieron hoy para el lugar en donde está, y con un proyecto muy claro. Es una chica muy sensata y con un proyecto muy claro. Ahora, la otra parte importante es el actor en el teatro, en el cine, en la radio, en la televisión, en los espectáculos, en el doblaje, marca la vida de las personas. Exacto. Claro. Si estos actores que hacían los papeles secundarios, los papeles eventuales, las voces adicionales, los ambientes, las voces de ambiente, que es complicadísimo, tú lo sabes, no fueran buenos actores, no fueran actores bien dirigidos, sería muy complicado que una serie, por solo su contenido, al hacerse la traducción, adaptación al español, se quedara en la mente y en los corazones de las personas. Lo hemos visto con algunas series que las doblan y verdaderamente te dan ganas de tirarlas por la ventana, pese a que la serie pueda ser buena, ¿no? Sí, es que sucede, un ejemplo así muy en corto para revisar es con los comerciales actualmente. Sí. Antes, ¿te acuerdas aquello de todo con el poder de su firma? Todo con el poder de su firma, sí, claro. O sea, y decías, ya sé qué producto es y voy a comprarlo, ¿no? Pero ahora todo, por ejemplo, te lo piden muy plano, Sí. que suene natural. Que es verdaderamente absurdo. Sí, o sea, porque lo que ves todos los días, o sea, ¿a qué vas al cine? Por ejemplo, al cine. Si fueras a ver algo natural, bueno, Echar paje, compadre. Sí, no. ¿a qué irías al cine, no? A ver algo natural, pues valdrían a mucho las películas de Edison, ¿no? Y todos ellos. Entonces, creo que ahí está muy mal interpretado Sí, el naturalismo. sí, tú lo sabes, Claro. los primeros 30 años del siglo pasado, ¿no? Consecuentemente con los sismos que empezaron a finales del siglo XIX, el naturalismo, el expresionismo, el realismo. Mira, compadre, y aquí hay gente que conoce mucho, la actuación no es algo natural. No. Es decir, se puede dar una interacción de forma cotidiana, en un intercambio de beneficios, de relaciones, de valoraciones, donde ponderamos el trato, buscamos la manera intencional y tal. Esa es una cosa. Pero una exaltación estética, como lo es el arte en lo general, no es natural. Es el desarrollo de la inteligencia, de la sensibilidad, es un micro lenguajes, ¿no? Implica mucho más cosas. Yo alguna vez discutía con el director
de imagen comercial de Telcel, querido amigo mío, Ángel Chelgol, pues es nuestro canal, no importa. Muy querido amigo, el güero, y me decía, ay, Eric, es que no entiendo, les digo a los actores, sean naturales. Digo, pues es que no le puedes pedir eso a un actor. No. Tú le puedes pedir que sea fresco, espontáneo, que procure serlo. Eso es una cosa, ¿no? Pero, porque nos ha pasado, es una exaltación, es una técnica, hay una serie de técnicas, desde cómo colocas, etcétera. Yo puedo entender que se busque esta parte como de la frescura, la espontaneidad, pero la naturalidad. Sí, mira, compadre, es que si fuera natural, los perros actuarían. Sí. Mejor me callo aquí porque si no... Bueno, digo yo. No, mira, es que, por ejemplo, yo te puedo entender que Gracias. vas a actuar naturalmente. Ajá. Dije, por fin alguien que me Si estoy entendiendo que estoy en un contexto teatral, en un contexto, ya sea en una cabina de audio, etcétera, te puedo entender que quieras cierta naturalidad, Claro. pero que suenes como se vende Sí, o como la señora de la esquina, ¿no? Digo, con todo el respeto del mundo, o como un médico, un abogado, etcétera. Y No los es por ahí. comerciales de Colgate dan vergüenza ahorita, porque los graban antes se doblaban precisamente, y ahora los dejan con la voz natural de quien trabaja. Y que A excepción de que sean comerciales argentinos o algo. Pero si no, lo dejan tal cual. Si no se entiende, luego no se escucha, y la marca se queda volando. porque sabes que no les importa una inversión inteligente, sustentada en la calidad, ¿sabes? Yo he discutido mucho esto, por ejemplo, desde el ámbito de la locución. Hay una imagen sonora, así como hay un logo en una empresa, y que está asociada a su trayectoria, a sus productos, etc. A nivel visual, el tratamiento de las imágenes y a nivel sonoro es fundamental, pero ojo, ¿qué es lo que pasa? Hoy, en las postrimerías también de esta tecnocracia mercadológica, ¿no? Que hemos padecido durante generaciones ya, estamos hablando de hace 40, 30 años, lo menos 25, en los medios, las empresas malinvierten el dinero porque asocian economizar con abaratar costos, es distinto. Luego, todas las personas tenemos el derecho de trabajar y de ganarnos el pan decentemente, pero literalmente contratan a quien sea, al que caiga, al que se pueda. Mira, el otro día una vez estaban haciendo un comercial allá por Lomas de Plateros. Hacia el sur poniente de la Ciudad de México. Y iba yo con mi esposa, paso y me dice el chavo, oye, ¿no quieres salir en un comercial? Trae yo mi charola de landa. Saqué, no, ya no sé qué decir. Sí, en buen español se llaman fregaderas, ¿no? Y así está todo, y es imposible. Hay por ahí, aquí en Facebook, varios grupos donde pues platicamos todo eso e incluso denunciamos a quienes no nos pagan, porque también hay quienes dicen, te pago, te pagaré. Un día de estos, fíjate, el otro día, acudiendo a uno de estos, mandan una prueba, pues los que estén interesados que graben esto. Yo mandé una primera muestra, ¿no? Y luego me piden una muestra ampliada con un texto distinto, ¿sabes? Por supuesto que no se los mandé. Claro. Porque ¿qué es lo que puede pasar? No digo que en este caso es así, pero puede pasar. Te mandan a pedacitos lo que necesitan, tú se los grabas en el interés, ¿no? de encontrar una fuente de trabajo, y nunca te lo pagan, lo ocupan en su producto, y eso lo hemos visto muchísimo, sobre todo ahora en las redes sociales. Por eso es importante no solamente tener preparación. Por ejemplo, acá en el CENIC les hablamos de cómo está organizado el mundo laboral,
las leyes, los contratos, las asociaciones, todo eso, cómo funciona, por qué se cobra, cuándo se cobra, por qué no cobrar menos, etcétera, ¿no? Porque si con las agencias legalmente establecidas, los estudios de grabación formalmente establecidos, hay problemas, imagínate tú, en casa de quién vas a quedar. Sí, no, mira, me pasó en un lugar donde estuve dando clases, que no voy a decir, cuyo nombre no quiero acordar. En una sala de grabación. Fui a dirigir los ambientes de la película A la Mala. Ah, La película, o sea, ¿te metiste a la fuerza de la película o la película se llamaba A la Mala? A la Mala. no, se llama... Ah, Se llama A la Mala. es se llama con... Voy a decir nombres. sí, no, pues Es dígalo. con Aileen Derbez. Ah, sí, sí, cuál es. Fui a dirigir los ambientes y cuando se trató días después de cobrar, ya no con quien nos contrató directamente, sino con esta institución, agarra y le pido las cantidades, y sí lo voy a decir, pon 500 pesos, después de 4 horas No me jodas. de ¿En grabación. serio? No, es que no tienen madre, Y ni padre. y dices, bueno, y eso que tú eras, pero hasta ahorita, eras de toda mi confianza, imagínate, ¿no? ¿Y por qué? Es que es amigo y nos pidió de favor. No, momento. Si me pides de favor, acomodo el coche, pero no te regalo mi Claro, trabajo. claro. O ten la decencia de decirme, ¿sabes qué? Échame la mano. Neta, no tengo lana, nos vamos a comer, pues hay para la otra. Sí, o sea, ¿me explico? Claro. Me explico, pero tú no puedes. Ese es el problema. Ese es uno de los muchos problemas que estamos enfrentando. De por sí, el reconocimiento de nuestros derechos laborales es prácticamente inexistente. Cada día más, por ejemplo, a nivel de actividades culturales amplias o acotadas, a nivel federal, estatal, etcétera, cada vez los presupuestos están entendamos en una transición, pero son muy recortados. ¿Por qué? Porque no interesa cultivar a las personas, porque no interesa educar, porque no interesa. Y entonces quienes están metidos ahí tienen que hacer esfuerzos enormes para sacar adelante las cosas. Y hay espacios, ciudades, muchas, donde no hay fuentes de empleo para los artistas en general. Entonces, si viene el festival, la feria de no sé qué, son oportunidades donde el artista puede mostrar su trabajo por una parte, pero por el otro también generarse recursos. Aquí lo vivimos con la cancelación varios años de presupuestos en administraciones anteriores a ciertos festivales y que fue verdaderamente terrible, porque ya se habían alcanzado niveles de reconocimiento no solamente regional, nacional e incluso internacional y les dieron en la torre, ¿no? Y siempre el tema son los presupuestos y tal, pero lo mismo en la industria privada que en el apartado gubernamental. Y hay que hacer un esfuerzo enorme por construir identidades, por construir públicos, porque no basta el espacio subvencionado por un programa federal y todo esto, sino que nosotros mismos, y en el doblaje lo vivimos muchos años, nos hemos puesto el pie, nos hemos puesto la soga al cuello por no te cobro más barato, ay, me pagas después, dame chance. Híjole, me tocó alguna vez, fíjate, me consta, por un llamado de 6 loops, alguien que aceptara sábanas de por medio, y otra, habían terminado de grabar, entra una compañera actriz, y le dice a la directora, ay, te lo dejaron bien feo, yo te lo grabo aunque no me lo pagues. Y la directora, sorprendentemente, en lugar de decir, no, pues, o sea, ¿qué te pasa? Tranquila, tú vienes a lo tuyo y lo que sea, lo aceptó. O sea, ese tipo de tiznaderas, compadre, perdóname, Valeria, disculpe la expresión, pero es que no se vale, ¿sabes? No se vale. No, es que, mira, cierto compañero que muchos admiran ahora, no es de aquí, no es mexicano, no, mire eso.
terminó siendo el sexenio pasado la voz del gobierno. Sí, y sabes, Y llegó por cobrar barato. exacto, dijera el querido Germán López, qué triste y qué vergonzoso debe ser que te contraten por barato y no por bueno, ¿no? Y esos pequeños, fíjate, alguna vez platicando hace ya años con el querido maestro don Ignacio López Tarso, con quien tuve el privilegio de trabajar no una, sino varias veces y de compartir y convivir, me decía, mira, Eric, hay un pequeño poder que marea. Dice, es como cuando la gente se sube en un tabique a bailar danzón, ¿no? Sí, es tan fácil que la gente pierda la dimensión de la realidad, de la unidad, es decir, humus tierra, ¿no? Con los pies en la tierra. Sí. Pero bueno, todo esto lo hemos venido observando a lo largo del tiempo y cabe mencionar que estas dos personas que mencionaba Valeria hace un rato, el señor Jorge Arbizu y doña Isabel Martiñón, ¿no? Verdaderos ejemplos, diría yo, de pulmonor, ¿no? De gente que ama su profesión, su oficio, el oficio de ser actor, la especialidad, y que lograron transformar la vida de miles de personas por la calidad humana reflejada en su trabajo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para saludar al queridísimo ingeniero don Javier Sandoval, decano de la crónica y el comentarismo deportivo en el Estado de México. Don Javier, querido, un abrazo, muchísimas gracias. A la muy querida maestra, directora, actriz Betsa del Valle. Betsa, queridísima, qué alegría que nos regales un minuto. ¿Eres canijo, Toto? Pues, ¿qué te digo, Totito? Sí, sí soy canijo y estoy rodeado de gente muy canija. A Paloma, querida, bellísima, poema, amiga bonita, gracias por regalarnos un momento. Oye, compadre, ya llevamos 47 minutos de programa, yo creo que ya nos vamos, Valeria, porque tenemos que ir a grabar. Pero comercial. Pero tenemos comercial, ya está, ya salió, ya está aquí. Tour musical con César Millán el 21 de diciembre a la 1 de la tarde en, a ver, acá está, Casa Merlot. Sábado 21 de diciembre a la 1 de la tarde, concierto. Van a cantar también nuestros alumnos de canto, del diplomado en canto, villancicos y toda esta cosa muy bonita, los esperamos. Los boletos están en Boletia, entran como Boletopolis. También hay boletos a partir de mañana físicos en Casa Merlot y aquí en Scenic. Así es que acompáñennos a disfrutar de esta música maravillosa, mexicana, internacional, con un extraordinario tenor, César Millán. Tú ya lo escuchaste cantar varias veces, en un hermoso lugar, Casa Merlot, Foro Cultural de nuestro amigo Rubén Eji Velasco. Y pues también para que vean los avances, que de verdad están cantando precioso. Las chicas del diplomado en canto están cantando muy bien. Bueno, pues se lo van a pasar bomba. El boleto lo pueden comprar en línea aquí con nosotros, allá en Casa Merlot. Tiene un costo de 280 pesos normal, en preventa 220 pesos e incluye un ambigú que ofrece Casa Merlot y una copa de cortesía de Clericot, que por cierto, muy sabroso, ¿no? Oye, pues algo más que quieras agregar, Valeria, porque como ves aquí la chava, a ver, usted, compadre. A ver, yo nada más te diría para despedirnos. Buenas tardes, que le vaya bien. ¿Qué le dirías a estos chicos que hoy quieren, así como tú, estudiar doblaje, estudiar actuación? Pues yo les diría que amen lo que van a hacer, si es que es lo que en verdad quieren, que se preparen mucho, porque no pueden subestimar lo que aman y que den lo mejor de ellos para que todos los demás puedan ver lo mejor en ellos. Muy bien. Pues fíjese, esto ya lo traía Vale, pero aquí lo recortamos.
Ok, pues no sé si quieres agregar algo más, don Carlos Hugo Hidalgo, porque ya nos van, man. No, pues, ¿qué te parece si la próxima vez hablamos precisamente de todo esto, cómo se ha ido transformando? Ahora resulta que hay muchos fans, admiradores, que ya son expertos en doblaje. Vamos, ya son profesionales en doblaje. Válgame Cristo, mi padre, mientes. Entonces, No lo fui jamás reportado. vamos a tratar de ver un poquito qué diferencia Sí, sí, hay ¿no? entre yo admiro y me gusta a yo soy. Sí, porque además decíamos, el hilo del equilibrista, compadre. No cualquier imbécil se puede subir, y eso lo digo fuerte y quedito. Es así, preparación, pero en todo, damas y caballeros que nos siguen, para que nosotros en lo individual, como familia, como equipos de trabajo, como amigos, como país, como ciudad, logremos trascender, transformarnos, entender y cambiar nuestra condición y nuestra realidad. No lo podemos hacer aliados con la mediocridad, no lo podemos hacer aliados con la perversidad. Y ojo, no solamente en el crimen organizado se desarrolla la perversidad y la perniciosidad, abusados. Es un tema de valores fundamentales, humanistas, filosóficos, éticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias porque tenemos que ir a grabar con Valeria. Pero gracias por apoyarnos, Valeria. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A don Carlos Hugo Hidalgo y a ustedes que hicieron favor de acompañarnos. Ya más tardecito respondemos los comentarios. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Nos miramos. Chao, chao, chao. Scenic Voice Music and Talent presentó.